civilizaciones disidentes, separatistas y piratas espaciales. Hola, bienvenidos a mi canal. Espero que estén todos felices y bien. Mi nombre es Mari Suaru. Se dice ampliamente que todo en el espacio está en la quinta densidad, aunque algunos autores dicen que es la cuarta densidad, no importa, la dura verdad es que nunca puedes vivir en una densidad, solo puedes experimentar quién eres, a través del espejo de la realidad aparentemente externa que experimentas. Eres tu propia densidad. Cada persona, cada ser con conciencia y autoconocimiento tiene su propio rango único de percepciones, su realidad única. Por lo tanto, lo que encuentras mientras viajas en el espacio no es otra cosa que tu reflejo, nuevamente, pero manifestado de una manera más rápida como expliqué en mi video anterior, cómo funcionan las densidades en el espacio. Como se define en pocas palabras, una dimensión es el resultado de tener una conciencia superior, y esa conciencia superior es el resultado de una conciencia más evolucionada, que a su vez define qué es una densidad. En este caso, una dimensión se describe como la capacidad del individuo para comprender las mismas cosas y eventos desde múltiples ángulos, desde muchos puntos de vista simultáneos a la vez, y cómo se relacionan entre sí e interconectan. Un ejemplo de esto es cómo un individuo altamente consciente en la Tierra puede entender el punto de vista de una persona promedio, y por qué reacciona como lo hace, ante uno u otro evento específico y cómo se describe oficialmente en los medios de comunicación. Y al mismo tiempo comprender verdaderamente y ser consciente de la verdadera naturaleza y las razones detrás de dicho evento, utilizando su conocimiento superior, lo que a su vez trae consigo una mayor conciencia. Y esta mayor conciencia colapsa la versión oficial de ese evento, incluida la opinión promedio del público, en la mente del individuo ilustrado, ya que él o ella simplemente tiene mucho más contexto y datos para comprender tal evento. Por lo tanto, este individuo altamente evolucionado es consciente de más dimensiones que rodean el evento utilizado aquí como ejemplo. Pero, ¿qué tiene que ver todo esto con las civilizaciones disidentes y los piratas espaciales? La razón por la que tuve que hacer el video inmediatamente anterior, y por la que menciono todo esto, es porque debo dejar muy claro que cualquier cosa que suceda en el espacio puede ser válida para un individuo o grupo de individuos, pero no para otro, porque lo que cada persona percibe como su realidad solo será resultado de su propio espejo, de quiénes son. En la Tierra, dentro de la frecuencia dominante contenida del planeta, personas buenas y malas pueden percibir o presenciar el mismo acontecimiento, una tragedia, por ejemplo. E incluso cuando la forma en que las personas de alta o baja frecuencia interpretan ese evento trágico siempre será diferente. Como expliqué anteriormente con dimensiones y conciencia superior, ambos seguirán siendo conscientes del mismo evento, y en parte, por eso a las personas buenas les pueden pasar cosas malas. Porque su vibración se mantiene en una frecuencia que se mantiene dentro de un rango similar a la de todos los demás, dentro de un promedio, debido a la frecuencia dominante del planeta. En el espacio, quienquiera que sea se manifiesta en tu realidad como tu espejo, más rápido y libremente, ya que estás fuera de la frecuencia dominante del planeta. Esto significa que puedes estar literalmente exactamente en el mismo lugar donde está ocurriendo una tragedia y no verla, simplemente porque estás literalmente en otra dimensión. Este es el por qué el planeta Venus es visto y corroborado por la ciencia de la Tierra como un agujero infernal caliente y lleno de ácido, pero mientras en el espacio y desde un punto de comprensión más elevado, desde otra dimensión, es un planeta superhabitable paradisíaco tropical. Y soy muy consciente de que todo esto que les estoy diciendo está muy por encima del limitado pensamiento unidimensional de la ciencia de la Tierra. Una nave estelar de una civilización positiva, amorosa y de alta vibración puede viajar a través de uno u otro lugar peligroso en el espacio lleno de piratas varias veces, y nunca verlos, nunca encontrarlos,
mientras que otra nave estelar con una tripulación de menor vibración puede tener problemas constantes, así como peleas y enfrentamientos con ellos. Todo depende de su vibra, y esto se aplica en cualquier planeta, incluida la Tierra, pero en el espacio aún más. Como dije antes, en el espacio manifiestas quién eres casi de inmediato, ya que todo depende de ti, porque el inconsciente colectivo allí es casi inexistente, o al menos débil, pero debo mencionar que existe un inconsciente colectivo más grande, que trasciende todas las distancias en el espacio, y une la percepción y los patrones de pensamiento de cada especie. Y por eso una silla es una silla y es algo en lo que sentarse, para cualquier civilización de la familia genética humano-liriana. Diciéndolo crudamente, todos tienen culo, y, por lo tanto, necesitan sillas donde sentarse. Es muy irresponsable y simplista catalogar especies y razas en buenas y malas, solo por su linaje genético. Por ejemplo, considerar a los pleyadianos como buenos y a los reptiles como malos. Aunque para cualquier humano liriano, un reptil espacial devorador de hombres siempre será un ejemplo de una criatura y raza malvada, desde otro punto de vista puede que no sean malvados, ya que el bien y el mal solo son relativos a los intereses del observador. Hay buenos reptiles en el espacio, como hay malos pleyadianos, aunque como siempre hay que observar los parámetros que se utilizan para decidir por qué son así. Al final, y como siempre, todo se reduce a las acciones de cada persona, sea cual sea la raza a la que pertenezca. Pero generalizando, aún podemos decir que la mayoría de los reptiles espaciales son malos para nosotros los humanos lirianos, porque tienden a comernos, y los pleyadianos son buenas personas que viven al servicio de los demás y son grandes maestros espirituales. Cada civilización tiene sus problemas y todas tienen personas problemáticas, que muchas veces optarán por huir de la justicia. El espacio es grande, no hace falta decirlo, y encontrar un pequeño grupo de personas problemáticas muchas veces no es una tarea fácil, ni siquiera para la propia Federación. Los criminales de todas las civilizaciones con acceso a una nave estelar tienen la tendencia a volar por allí y encontrar algún planeta, o alguna roca en el espacio y construir su base allí, desde donde pueden llevar a cabo saqueos y robos a civilizaciones cercanas y naves estelares inconscientes que estén pasando. Puede ser un simple asentamiento espacial rudimentario hecho con los elementos que esas personas han robado o rapiñado a otros, o con el tiempo pueden convertirse en una colonia independiente que incluso puede evolucionar hacia otra civilización. Todos los individuos en una sociedad holística tienen acceso a todos los recursos y toda la información de la civilización en la que nacieron, y su alta ética y espiritualidad mantienen a todos los miembros al servicio de los demás mientras cumplen con el servicio necesario a sí mismos. En otras palabras, lo que quieren y lo que necesitan como individuos, también nutren y brindan a su sociedad y todo lo que necesita en una simbiosis y cooperación casi perfectas. En una sociedad así se satisfacen todas las necesidades y deseos de los individuos, por lo que la mentalidad de carencia es casi inexistente allí. El problema con esto es cuando un individuo o grupo de individuos se rebela, quizás con otros intereses e ideas ético-espirituales que ya no van con la sociedad de la que salieron. Aunque todas sus necesidades están satisfechas y viven en un lujo confortable con todas las necesidades de supervivencia resueltas, a veces los individuos pueden volverse corruptos deseando principalmente una cosa: poder. Cuando un individuo o grupo comienza a conspirar contra una sociedad holística, intentando apoderarse de ella, esa misma sociedad reaccionará ante dichos individuos tratándolos como una infección. Y como la frecuencia dominante de esos lugares es tan alta, y sus habitantes están muy conscientes, por lo tanto, casi imposibles de manipular casi siempre, si no siempre, esos individuos corruptos se convertirán en parias, y habiendo tenido todos los recursos de su sociedad madre a su alcance, podrán tener acceso a alta tecnología, incluidas naves estelares.
Cuando estos individuos van en contra de la armonía de una civilización, pueden ser perseguidos antes de que causen más problemas a los habitantes pacíficos, por lo que muchas veces, la mayoría de las veces, optan por huir en sus naves estelares. Su vibración ya no está sincronizada con la de su civilización madre. Las personas que piensan igual tienden a reunirse, especialmente alrededor de un líder carismático que les ha lavado el cerebro para que lo sigan, incluso si ese líder puede estar tan demente como una cabra en un nido de avispas. Como se saben forajidos, tienen la tendencia común de encontrar un planeta lejano, planetoide o asteroide, y hacer un túnel en él, construyendo bases subterráneas y ciudades en su interior. La forma en que lo hacen es mediante el uso de equipos y máquinas de construcción de túneles de alta temperatura. Estos perforan la superficie de un planeta derritiendo la roca con temperaturas extremadamente altas, utilizando la misma roca derretida como cubierta superficial, dejando las paredes del lugar recién creado tan lisas como el vidrio, y pueden excavar más de 1 milla en solo un día. Este equipo suele ser alimentado por reactores de punto cero, aunque se encuentran otros similares en la Tierra que utilizan energía nuclear, y son comúnmente utilizados por el Cabal para construir sus ciudades subterráneas y los túneles que las conectan a todas. Otra práctica muy común entre los piratas espaciales es encontrar un asteroide con las características adecuadas, que deben ser de composición muy sólida, principalmente de naturaleza metálica, y que suele tener una gran cantidad de hierro. Un asteroide de este tipo debe tener el tamaño correcto y una forma general aceptable y, una vez encontrado, lo perforan con el taladro de alta temperatura en su interior y lo ahuecan. Luego instalan motores en la parte trasera, un puente de control en la parte delantera y todo lo necesario en el interior para transformarla en una nave estelar con forma de roca. Esta práctica es muy común incluso entre civilizaciones que no se dedican a la piratería, ya que es una forma fácil y rápida de construir una gran nave estelar, ya que el asteroide se convierte en el casco exterior de dicha nave, por lo que todo lo que necesitan hacer es vaciarlo e instalar equipos en su interior. Para los piratas espaciales, las naves espaciales asteroides tienen otra ventaja importante: se convierten en un camuflaje perfecto, ya que pueden hacerse pasar fácilmente por una simple roca flotando en el espacio. Aunque las civilizaciones avanzadas han desarrollado sensores lo suficientemente avanzados para detectarlos. Todo esto además de la tendencia de casi todos a hacer túneles bajo tierra para protegerse o, por cualquier motivo, establecerse bajo tierra, ya que esto se usa ampliamente en toda la galaxia. Esas peligrosas civilizaciones separatistas, disidentes regresivas, solo pueden encontrar los recursos necesarios saqueando otros planetas y civilizaciones, especialmente aquellas que se encuentran en un nivel tecnológico menos evolucionado, o incluso en etapas preindustriales. Muchas veces estas civilizaciones en evolución, algunas de las cuales apenas han comenzado a volverse interestelares, solicitarán convertirse en miembros de la Federación Galáctica precisamente para obtener la protección necesaria de estas microcivilizaciones piratas regresivas y disidentes. Pero en ciertas áreas de alto tráfico en el espacio controlado por la Federación, como aquí alrededor de la Tierra, son casi inexistentes, ya que la propia Federación es bastante capaz de neutralizarlos o capturarlos, por lo que de ninguna manera son algo de qué preocuparse para los habitantes de la Tierra. La vida en el espacio puede convertirse en un auténtico circo, y esos piratas espaciales pueden ser de prácticamente cualquier raza, aunque las más comunes son reptiles, insectoides y lirianos. Todos ellos han sido acusados no solo de saquear y extraer ilegalmente minerales y otros materiales de innumerables planetas con propietarios legítimos, sino también de tráfico de humanos como esclavos y alimento para reptiles, pero este problema se extiende a otras razas lirianas no humanas que también son explotadas y también traficados. Pero como expliqué anteriormente, todo depende de la vibración de cada persona y con qué coincide.
sobre todo cuando en el espacio las densidades y dimensiones están bastante bien definidas, a diferencia de la Tierra o de cualquier otro planeta específico. Y lo que también los define es el conocimiento de la conciencia, como es de esperarse. Hay mucho más que decir sobre las civilizaciones separatistas y los piratas espaciales, por lo que pronto habrá una segunda parte sobre este tema. Gracias por ver mi video, darle like y suscribirse. Lo agradezco mucho. Y espero verlos aquí la próxima vez. Cuídense y que estén muy bien. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru. Los piratas espaciales y civilizaciones disidentes, separatistas, parte 2. Participación de la Federación Galáctica. Hola de nuevo y bienvenidos a mi canal. Gracias por estar aquí conmigo una vez más. Soy Mari Suaru. Algunas partes de este video pueden resultar inquietantes o molestas para algunos de ustedes que idealizan a la Federación Galáctica, pero alguien tiene que decir estas cosas. Soy muy consciente de que casi nadie más en la Tierra, o al menos no conozco a nadie más, mencione las cosas inquietantes sobre la Federación, su verdadera naturaleza y cómo está organizada. Pero estar sola, ser la única que dice estas cosas, no las hace falsas, ya que la verdad, incluso de uno, sigue siendo la verdad. No me centro en lo malo, pero a veces hay que decir lo que hay que decir, pero no todo es malo, ya que depende de cómo lo interpretes todo. Todo lo que existe puede ser interpretado de múltiples maneras, enfocándote en lo que quieres ver, y como te he explicado antes, eso depende de tu conocimiento de tu conciencia y de tu frecuencia y vibración. Esto significa que muchas personas en la Tierra que comparten información sobre la Federación Galáctica pueden querer idealizarla, centrándose en las partes buenas, siendo a veces completamente incapaces o no dispuestos a ver las partes malas. Quizás afirmen que las partes malas no están en su vibración, como yo misma he explicado, y así es. El problema es que cuando estás compartiendo y co-creando un reino, como el de la Tierra, estás en una sopa de frecuencia donde las cosas que no quieres ver pueden eventualmente acercarse sigilosamente a ti y hacerte daño, por lo que tener una mentalidad de avestruz en estos casos no ayuda. Dicho todo esto, soy perfectamente consciente de que la Federación Galáctica no es una sola cosa, ya que abarca no solo vastas áreas en el espacio, sino que también trabaja en múltiples densidades y sus dimensiones. Y las propias características de la Federación Galáctica, todo lo que la define, cambia mucho según el nivel y según la densidad de la parte de la misma, de la que estemos hablando. Descartando fraudes obvios, muchas personas en la Tierra canalizan seres de la Federación Galáctica, o que forman parte de ella, por lo que es lógico concluir que lo que están canalizando muy probablemente pueda provenir de una federación de una densidad de más arriba, que tiene un nivel mucho mayor de frecuencia y vibración, que uno más materialista de menor densidad, a pesar de que todos son parte de la misma organización más grande, siendo simplemente niveles de la misma. Sin embargo, los seres en densidades superiores no necesitan organizaciones como la Federación Galáctica, ya que están tan integrados y con tanta comunicación telepática entre ellos, que dicha organización se vuelve innecesaria. La Federación Galáctica se disuelve en la obsolescencia a medida que aumentamos y subimos en densidades existenciales. Pero en términos generales, e idealmente, los seres que se comunican con los humanos a través de la canalización tienden a ser de reinos existenciales superiores. Por lo tanto, esto explicaría por qué sus mensajes son siempre tan positivos y amorosos,
provocando que la gente reaccione en mi contra cuando menciono las partes malas de la Federación, pero no estamos hablando de los mismos seres. Parece que están enredando o mezclando las partes inferiores de la Federación Galáctica con los mensajes de mucho más arriba, donde la Federación misma ya no es necesaria. Sin embargo, debo advertir que la canalización no se limita únicamente a seres en densidades superiores, porque la vibración del canalizador debe coincidir en gran medida con la de las entidades que canaliza, o simplemente no se conectarían en absoluto. Esto provoca que la persona que está canalizando interfiera mucho con el mensaje que está recibiendo, ya que todos se convierten en un reflejo de la vibración del canalizador, de quien es, restringiendo los mensajes que se pueden recibir a los seres que coinciden con su frecuencia vibracional o nivel vibratorio. Muchas entidades del bajo astral son embaucadoras y altamente manipuladoras, y muchas veces se hacen pasar por seres positivos que dan mensajes amorosos con tal de promover sus agendas. Así que, como siempre, saca lo que te sirve de cada mensaje que escuches y deja el resto. Utiliza siempre tu cabeza, no solo tus emociones, y sé responsable de las conclusiones que tengas, sobre lo que es real y lo que no. Por lo tanto, lo que voy a decir a continuación solo se aplica a las partes de la Federación Galáctica que están básicamente en los mismos reinos existenciales, o densidades y dimensiones, que el llamado mundo real en la Tierra, el nivel tuercas y tornillos y de la maquinaria interna o física de la Federación, que es tan real como su gobierno local. Ese nivel de la Federación Galáctica está formado por personas, como tú y yo, en un cuerpo biológico que necesita comer, descansar e ir al baño. Y como siempre pasa con las personas, cada una es diferente, cada una tiene su propia vibración, ideas, intenciones y demás. La Federación Galáctica, que está al mismo nivel existencial que la sociedad de la Tierra, no es más que un gobierno, con la misma estructura básica que los de la Tierra, ya que son un reflejo de lo que las genera desde arriba. La política y los políticos en la Tierra son un reflejo, son la interpretación terrenal de los políticos de arriba, son el espejo de la Federación Galáctica, que son los controladores finales de la Tierra. Una gran cantidad de políticos de la Federación Galáctica pertenecen a razas genéticas lirianas y sus niveles éticos son tan variables como puedas imaginar, y aunque en general tienden a estar muy por encima del nivel promedio de cualquier político corrupto en la Tierra, aún pueden manifestar algunos de sus malos hábitos. Entonces también debemos considerar todas las complicaciones que surgen de tener políticos no humanos en lugares de poder dentro de las partes de la Federación que gobiernan la Tierra y sus asuntos, ya que lógicamente es muy difícil para ellos entender o relacionarse con lo que los humanos necesitan. Como dije antes, que razas no emocionales tomen decisiones por las emocionales, como los humanos lirianos, es cruel, o al menos imprudente. La raza liriana que está más involucrada en lugares de liderazgo dentro de la Federación Galáctica local que supervisa todo lo que tiene que ver con la Tierra, son los alfrateanos o centauri. Después de los alfrateanos, los lirianos más numerosos involucrados aquí son los antarianos, pero todos ellos pueden considerarse simplemente humanos espaciales. Todas las razas son propensas a hacer cosas buenas y malas por igual, todo se reduce a lo que cada individuo está haciendo, y como es de esperarse, cada persona tiene cosas buenas y cosas malas. El problema es que los miembros de la Federación pueden abusar de su poder, muchas veces comportándose exactamente como políticos terrenales con todos sus malos hábitos. Cuando no pueden lograr lo que quieren a través de medios legales, tienden a manipular a otras personas, y si esto no es suficiente, entonces usan tácticas sucias como las que usan los políticos en la Tierra, como la extorsión, la fabricación de eventos para culpar a otros por ellos, es decir, banderas falsas, y otras actividades turbias. En mi último video describí a los piratas espaciales y a las civilizaciones disidentes separatistas. Y aunque eso ocurre de forma natural,
por intereses y necesidades de unos pocos que no quieren seguir siendo parte de otra civilización más grande y bien establecida, se alejarán de ella y optarán por vivir por su cuenta. El problema con estas microcivilizaciones que huyen es que terminan teniendo recursos limitados y, en la mayoría de los casos, tienen un origen de baja ética, siendo esa la razón más probable por la que eligieron alejarse de su civilización madre, mucho más avanzada, en primer lugar. Estos pueblos y sus microcivilizaciones terminan dependiendo del saqueo, del robo y pillaje de cosas por la fuerza, a costa de otras civilizaciones mejor establecidas, especialmente las que están surgiendo, tal vez en etapas preindustriales, o incluso a colonias y asentamientos lejanos de civilizaciones de mayor tamaño, simplemente porque están aisladas y vulnerables. Y de la misma manera, pueden atacar sistemáticamente naves estelares que pasen cerca de ellos, pertenecientes a esas civilizaciones más grandes, cuando viajan lentamente, y no en el hiperespacio, por supuesto. Aquí es cuando esas pequeñas civilizaciones escindidas se convierten en piratas espaciales en toda regla, lo que desafortunadamente es parte de la vida en el espacio, al menos en densidades existenciales materiales más bajas. La Federación Galáctica Superfuerte, incluso con sus vastos recursos, muchas veces no puede cazar y neutralizar a estos piratas espaciales disidentes, especialmente a los más inteligentes y cautelosos, porque hay algunos de ellos que son, o fueron, lo suficientemente estúpidos como para intentar tomar el control por asalto de una nave espacial que se mueve lentamente, sin darse cuenta primero de que es una nave de guerra de la Federación. El problema empeora aún más cuando los políticos corruptos dentro de uno u otro nivel de la Federación Galáctica utilizan la existencia de estos piratas espaciales para su beneficio. Todas las personas con poder quieren una cosa, más poder, y la Federación Galáctica y sus miembros no son una excepción a esto, ya que abiertamente quieren que más razas estelares y sus culturas se unan a ellos. Y cuando lo hacen, terminan siendo controlados y manipulados por la Federación, sus normas y reglamentos, que les son impuestos, en nombre de la buena cooperación y la seguridad de todos sus miembros. Cuando una raza estelar quiere ser independiente y se niega a unirse a la Federación, se sabe que sus políticos utilizan piratas espaciales para atacar a esas razas estelares emergentes jóvenes e independientes, para obligarlas a unirse a la Federación para su protección. Esto es, literalmente, provocar el problema para vender la solución, y es una táctica manipuladora utilizada ampliamente en la Tierra, principalmente contra su población civil, como todos ustedes saben. A veces, la Federación puede llegar a un acuerdo con una u otra facción de piratas espaciales, prometiendo dejarlos en paz a cambio de sus favores como el saqueo. Pero también se sabe que la propia Federación ha creado muchas facciones de piratas espaciales para trabajar para ellos directamente, como agentes oscuros de la Federación, para obligar a las personas y a sus civilizaciones a unirse y obedecer todas las reglas de la Federación Galáctica. Esto significa que la Federación, en algún nivel u otro, es responsable de innumerables atrocidades y ataques crueles contra civilizaciones frágiles emergentes en toda la galaxia, todo con la intención de ganar más poder político e influencia en un área u otra. Menciono el poder como lo principal que quieren ya que los recursos físicos de la Federación son tan vastos que querer obtener más, usando este tipo de tácticas sucias, es innecesario, al menos en la mayoría de los casos. Pero no dudo que esto también ha ocurrido, el apoderarse de uno u otro recurso escaso. Esta información proviene de los archivos de los taigeteanos y de información compartida por el pueblo felino Urma, que está completamente en contra de este tipo de acciones poco éticas. Y como mencioné anteriormente, alguien tiene que decir estas cosas sobre la Federación. No todos son malos y no estoy calumniando a nadie aquí, ya que soy muy consciente de que cada vez más de sus miembros son personas cariñosas y éticas que hacen lo mejor que pueden cada día. Pero también existe un lado muy oscuro, un lado oscuro que se refleja directamente en la Tierra,
manifestándose allí como las agendas y procedimientos malvados de los gobiernos de la Tierra y sus políticos títeres. Este tipo de acciones sucias y poco éticas también se utilizan en una escala menor, dirigidas a individuos que se han vuelto problemáticos para los intereses de las personas en lugares de poder, dentro de la Federación Galáctica. Esto incluye incriminar a esas personas problemáticas, hacer creer a otros que han cometido actos horribles que no cometieron, todo para apartarlos de su camino, y esto incluye difamación, demolición de reputación mediante la colocación de pruebas falsas, tácticas de intimidación e incluso asesinato en el peor de los casos documentados. Y esto me lleva al último ejemplo. En los últimos días, la conexión a Internet de nuestra nave Toleka y la del avión 1, el buque Urma, ha sido saboteada en nada menos que 3 ocasiones. Como algunos de ustedes ya sabrán, nuestra conexión a Internet funciona con un dispositivo conectado a servidores en la Tierra, los mismos que ustedes utilizan. Este dispositivo transmite la información mediante tecnología MON, es decir, pulsos de gravedad controlados, a un receptor en la nave biosfera andromedana Viera, en órbita alta y detrás de la Luna, donde ingresa a varios servidores que a su vez transmiten la información a las naves estelares en órbita que requieren una conexión a Internet, como nosotros. Aunque técnicamente es posible, la conexión a Internet no va directamente desde la Tierra a las naves estelares en órbita, puesto que, por ley de la Federación Estelar, debe pasar por un filtro de inteligencia artificial bajo control de la Federación Galáctica, para monitorear y filtrar transmisiones no deseadas o ilegales, que sean un peligro para la integridad de la matrix existencial generada y controlada artificialmente en la Tierra. En otras palabras, la Federación debe filtrar cualquier cosa que pueda usarse como evidencia contundente para demostrar que existen, cualquier cosa que pueda usarse para demostrar que todo lo que se les dice a ustedes sobre la realidad y su cosmología es falso. En los últimos días hemos sido saboteados en 3 ocasiones, todas dentro de la Viera donde están nuestros servidores de Internet de la Federación. El primero fue cuando alguien sobrecargó y quemó las líneas eléctricas que alimentan a los servidores. Luego, unos días después de que se reparó este problema, alguien robó los cables que conectan las antenas de MON a los servidores. Nuevamente esto se resolvió en horas, y luego el último intento de sabotaje fue anteayer, el miércoles 15 de noviembre, cuando alguien destruyó los servidores taijeteanos y Urma dentro de Viera con un hacha antiincendios. Se necesitaron 24 horas para resolver el problema reemplazando los servidores dañados. ¿Es alguien dentro de la Federación, o alguien cuyos intereses están siendo molestados por lo que estoy compartiendo aquí, tal vez porque, en su opinión, estamos molestando a su querida Matrix en la Tierra? Pero insisto en que no es la propia Federación Galáctica, la cual expresó su preocupación por este problema, y su voluntad de investigar quiénes son los responsables de estos intentos de sabotaje. Y fue la propia Federación quien reparó los daños rápidamente para que podamos seguir en línea como siempre. Agradezco a los miembros de la Federación que han tenido la amabilidad de reemplazar nuestros servidores por otros nuevos. Y esos intentos de sabotaje al final son cobardes e inútiles, porque no lograron evitar que se publicara ni un solo video, al menos hasta ahora, toco madera. Con o sin Internet desde nuestra nave principal, Toleka, siempre lograremos cargarlo de otra manera. Seguiré como siempre, con o sin oposición. ¿Qué pasó con la libertad de expresión que todos en la Tierra y en otros lugares están tan interesados en proteger? Si a alguien no le gusta la información, es libre de ir y hacer otra cosa con su tiempo, porque tratar de impedir que otros transmitan sus verdades no solo es poco ético y bajo, sino más bien, estas tácticas poco éticas son completamente inútiles, ya que solamente fortalecen en gran medida la determinación de continuar de las personas. No pararé y no flaquearé. Gracias a todos, amigos míos, por todo su apoyo, lo aprecio más de lo que puedan imaginar. Manténganse fuertes y disfruten de la vida.
Sean felices. Gracias por dar like y suscribirse, y espero verlos aquí la próxima vez. Con mucho cariño, su amiga Mari Suaru. Connected.